Las vidas de los ricos y famosos a menudo parecen glamorosas, pero incluso las celebridades más grandes tienen problemas con el dinero. Algunos de nuestros artistas preferidos saben administrar su fortuna, pero otros cometieron graves errores y han caído en la pirámide de la fortuna. A estrellas como sus extravagancias los llevaron a quedarse prácticamente en bancarrota. Islas privadas, casas y hasta el cráneo de un dinosaurio hicieron que sus cuentas bancarias prácticamente se quedaran en cero. Muchas celebridades han invertido en el mundo de la gastronomía. Tienen millones y el mundo se rinde a sus pies. Todo lo que tocan lo convierten en oro, pero hay algo que no pueden tener: un restaurante exitoso. A lo largo de los últimos años, casi todos los famosos de Hollywood que emprendieron negocios gastronómicos terminaron cerrando al poco tiempo con grandes deudas. Los caprichos que llevaron a las deudas al sobrino de Francis Ford Coppola sigue siendo una de las estrellas más grandes de Hollywood, así como una de las mayores gastadores de Hollywood. Se sabe que Cage compra compulsivamente casas, automóviles y excéntricos objetos. Cage fue propietario de 15 residencias, incluida una casa frente al mar de $25 millones en Newport Beach, California, una finca de $15,7 millones en Newport, Rhode Island, y una residencia de $8,5 millones en Las Vegas. En Europa, Cage compró no uno, sino dos castillos por $10 millones y $2,3 millones. Una vez compró un cráneo de dinosaurio por $276,000, después de haber superado la oferta de Leonardo DiCaprio. El cráneo terminó siendo robado, y tuvo que devolverlo al gobierno de Mongolia. Mientras malgastaba su fortuna, Cage tuvo problemas con el IRS, el fisco estadounidense, y tuvo que desembolsar $6 millones por sus deudas de impuestos. En los últimos, el actor tuvo que vender muchas de sus pertenencias y asumir múltiples papeles en el cine para salir de la deuda. Cage le echa la culpa a su administrador, un comportamiento, al parecer, bastante recurrente en las celebridades que no saben cuidar su fortuna. Naomi Campbell, Elle Macpherson, Christy Turlington y Claudia Schiffer, los hermanos Francesco y Tommaso Butti, se asociaron con las icónicas supermodelos para abrir una cadena de restaurantes que bautizaron como Fashion Café en 1995 en un intento por copiar a Planet Hollywood y el Hard Rock Café. El negocio terminó 3 años después en medio de un escándalo financiero como telón de fondo. El 11 de diciembre de 2000, el gobierno federal de los Estados Unidos presentó cargos contra los hermanos, acusándolos de fraude, quiebra y lavado de dinero. Para las top model representó pérdidas millonarias. Una vez que la cadena comenzó con dificultades, Campbell y Macpherson acusaron a Tommaso Butti de robar $10,000 al día del dinero de la compañía para cubrir la deuda de su lujoso estilo de vida Playboy, luego de pedirles a los dos que invirtieran en la cadena.
Schiffer se retiró de la empresa, culpando a viejos problemas con Campbell. Realizó una gran inversión para abrir su restaurante Dive en Los Ángeles. El local, con un enorme submarino amarillo en la puerta, estaba ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, pero cerró en enero de 1999 tras poco tiempo en el negocio. El submarino se subastó por $6. En 1989, la actriz de 9 semanas y media, pagó $20 millones por un pueblo, en el que vivían 500 personas. Se esperaba que Basinger creara una atracción turística como un parque temático o un estudio de cine en Braselton, Georgia. Pero al poco tiempo se declaró en bancarrota y tuvo que vender la propiedad con una gran pérdida. En 1995, Basinger abandonó la filmación de la película Boxing Elena y fue demandada por Mainline Pictures por una suma de $8 millones por incumplimiento de contrato. En un nuevo juicio, 3 años después, Basinger pagó $3,8 millones. Ese mismo año, la estrella estaba viviendo en 3 casas en ambas costas y gastando miles de dólares al mes en ropa, mientras no pagaba a una compañía de mantenimiento por el trabajo de jardinería en su casa de Los Ángeles. Para poder recuperarse, Basinger aceptó trabajos menores en el cine. Francis Ford Coppola, el director de obras maestras como El Padrino y Apocalipsis Now, perdió parte de su fortuna por uno de sus proyectos en el cine. En 1992 gastó más de $27 millones para filmar Golpe al Corazón, con la que solo recuperó $4 millones. Se vio obligado a declararse en bancarrota por segunda vez en su carrera. Afortunadamente pudo dar un nuevo giro y apostó a la hotelería y al vino, lo que resultó todo un acierto. En la actualidad es propietario de una bodega en Napa Valley, California, y de varios hoteles boutique, uno de ellos ubicados en Belice. Larry King Turner le hizo ganar dinero por primera vez cuando lo contrató para que haga un show de entrevistas que luego se llamaría Larry King Live, pero antes de esa gran oportunidad, el periodista ganaba $50 a la semana como locutor de una pequeña radio en Miami en los años 60. Luego se metió en problemas. En 1971, fue arrestado y acusado de robar $5,000 de un socio para pagar sus impuestos atrasados. Los cargos finalmente se retiraron, pero King luchó por encontrar un trabajo en periodismo durante varios años hasta 1978, cuando le ofrecieron un programa de radio en Washington, D.C., que le abrió camino hasta lograr conducir el programa que llevó su nombre en CNN más de 25 años. Pero antes de esa oferta de trabajo, King se declaró en bancarrota con un total de $352,000 en deudas. Tras el llamado de CNN, el neoyorquino tuvo por primera vez un cheque de pago en sus manos. No obstante, a los 85 años reconoce que los negocios o las finanzas no son para él.
toda su fortuna la tiene bajo el control de un administrador. Las Kardashian, además de ser increíblemente ricas y famosas sin ninguna razón lógica, las Kardashian son realmente muy buenas para los negocios. Líneas de ropa, maquillaje, perfumes, autobiografías son solo algunos de los productos que la familia del reality show más famoso ha lanzado hasta el momento. Pero también han tomado malas decisiones. La Kardashian Card fue creada en 2012, cuando las hermanas cedieron los derechos de explotación de su imagen a una empresa llamada Revenue Resource Group tras firmar un contrato del que solo debieron leer la cifra impresa en la primera página. Fue un grave error que también cometieron los clientes que la usaron y empezaron a recibir cargos adicionales. Retiraron el producto del mercado al mes después de las críticas que recibieron por cobrar comisiones exorbitantes que duplicaban a las de otras tarjetas. El hermano del clan, Rob Kardashian, también perdió dinero, intentó probar al resto de su familia, y a sí mismo, que podía aportar ganancias al imperio con una línea de calcetines que comercializaba con su nombre. Fue otra gran mala idea. Jennifer López, la diva del Bronx, intentó probar su suerte en el rubro gastronómico, pero sin mucho éxito. En el 2008, la intérprete de Let's Get Loud cerró su restaurante Madres ubicado en Pasadena, California, por la falta de clientes. La ganadora del Oscar siempre ha reconocido ser una gran defensora de los animales, por lo que en septiembre de 2008 decidió crear una línea de zapatos sin utilizar productos o subproductos de origen animal junto a la marca Tecasal. La idea de unos zapatos veganos no tuvo mucho éxito y acabó quebrando ese mismo año. Acoma, conocido por películas como Asesinos por Naturaleza o 3 anuncios por un crimen, se le ocurrió abrir O2, el primer bar de oxígeno saborizado de Sunset Boulevard, California en 1997. Los clientes pagaban $13 para obtener un shot de oxígeno, a través de pipas saborizadas. Sin embargo, el negocio fue un desastre y que le hizo perder una buena suma de dinero. Matt Damon y Ben Affleck, aunque pasaron años negándolo, los amigos de la infancia eran propietarios del restaurante The Continental, en Beverly Hills, al que habitualmente asistían colegas como Winona Ryder, Sandra Bullock y Renée Zellweger. A fines de 2001, Damon y Affleck vendieron su parte con pérdidas que, según sus acreedores, rondaban los $100,000 mensuales. Su asombroso y delirante modo de vida lo llevaron al intérprete de Jack Sparrow a la pérdida. Su equipo de agentes declaró que el actor ha ganado más de $650 millones en su carrera, pero que ahora tiene problemas para pagar las facturas ocasionadas por sus descabellados gastos. $30,000 de vino al mes, un yate de 10 millones, 40 empleados a tiempo completo que le cuestan $3 millones al año. Pero el artista ha demandado a sus agentes por mala administración de sus finanzas.
Brendan Fraser, conocido por taquillazos como George de la Jungla, 1997, o La Momia, 1999, la carrera de Fraser ya no es lo que era. En el 2013, declaró ante un juez que era incapaz de pagar la pensión alimenticia de sus hijos, $900.000 al año. Una guerra judicial entre él y su exesposa lo arruinó y ahora se encuentra intentando recuperarse económicamente y en el mundo del entretenimiento. Más sobre este tema. Las celebridades de Hollywood con las que nadie quiere trabajar.